Las desigualdades sociales son la preocupación ciudadana que más ha aumentado en los últimos años. La gente está más preocupada por la desigualdad que por la corrupción y por el estatus político de Euskadi. 1 de 4 vascos ha dejado de ir al dentista por la crisis, ha dejado de comprar ropa o calzado que necesita y ha reducido el consumo de carne o pescado. La situación de la educación y de la sanidad pública se ha colado entre los principales problemas de Euskadi. No se equivoquen, no nos equivoquemos. He querido empezar con estos datos abrumadores para enmarcar una realidad social muchas veces invisibilizada. Pero de ningún modo hemos venido a lanzar un discurso catastrofista. No podemos permitírnoslo. La sociedad vasca no puede permitírselo. Nada más lejos de la intención del Elkarrekin Podemos. Lo que sí queremos poner de manifiesto es que la Euskadi oficial, el oasis del que hablaba el señor Ortúzar hace unas semanas, es un espejismo para la mayoría de los vascos y vascas. Hemos venido a hablar de esa Euskadi cotidiana que se deja ver en indicadores de tipo social y económico, que no apuntan en una buena dirección. La sociedad vasca demanda soluciones. Quiere futuro, igualdad, derechos y oportunidades. Nuestra voluntad es representar a esa mayoría de vascos y vascas, es ofrecer un horizonte de soluciones y justicia social. Decía antes que se necesita aire fresco y también recuperar algo que ha sido seña de identidad de nuestro autogobierno. Volver a ser referentes en políticas sociales punteras. Como ya lo fuimos, no hemos venido a decir que está todo mal. No. Hemos venido a algo más importante, algo esencialmente vasco. Hemos venido a decir que no hay sitio para el conformismo. Con estas cifras, con estas realidades que vivimos en nuestros barrios, en nuestros pueblos y ciudades. Hemos venido a decir que como vascos y vascas podemos hacerlo mejor, mucho mejor, y a ofrecernos para ayudar en esa labor y a presentar propuestas, alternativas factibles, eficaces y necesarias. Comenzaba con unos datos que muestran una realidad social dura, que no admite paños calientes, y hablaba ahora de qué actitud han tomado nuestras instituciones para hacerla frente. Ahora quiero exponeros la percepción de la ciudadanía. Prometo no abusar de datos. Van a ser solo unas pinceladas, pero muy elocuentes. El 88% de la ciudadanía vasca piensa que las desigualdades sociales se han incrementado desde que comenzó la crisis. Tan solo un 8% de los vascos y vascas cree que Euskadi está mejor que hace 4 años. La ciudadanía da un suspenso a las políticas desarrolladas por el Gobierno vasco para reducir la desigualdad. El Gobierno vasco suspende en rendición de cuentas, en eficiencia en gestión económica y en sensibilidad para recoger adecuadamente los intereses de la ciudadanía vasca. De nuevo, son datos extraídos del Deustobarómetro. ¿Qué hacer ante esta situación? Ni autocomplacencia ni catastrofismo. Somos capaces de ser pioneros. Es posible volver a hacer políticas sociales innovadoras. Estamos a tiempo de detener la dinámica que se está instalando en Euskadi, en la vida cada vez más precarizada de muchos vascos y vascas. A continuación, quiero repasar algunos ámbitos preferentes de la acción pública
y propuestas concretas para revertir esta situación. Empecemos por la principal preocupación de la ciudadanía, el empleo. Digo empleo y no desempleo, y digo bien. Se está produciendo un cambio. La calidad del empleo empieza a preocupar más que el paro en sí mismo, que también preocupa gravemente a la ciudadanía. Además, estamos asistiendo al cierre de empresas que eran referentes en nuestro imaginario colectivo. Esta tendencia plantea aspectos preocupantes. Dos claves. Por un lado, tener un empleo no asegura ya poder llevar una vida digna. Según la PRA, al finalizar el año 2015, casi un 26% de todas las personas empleadas tenía un contrato de trabajo temporal, aumentando un 10% respecto al año anterior. En el caso de los jóvenes, el porcentaje con empleos temporales supera con creces el 75%. Contratos con una duración igual o inferior a un mes. Y que estas circunstancias se ensañan muy especialmente en nosotras, las mujeres. Por otro lado, crear empleo de baja calidad implica cotizar menos a la seguridad social, lo cual pone en peligro el sistema de pensiones. Esto es muy grave, pero además se combina con otras circunstancias. En concreto, el Consejo de Relaciones Laborales indica que la tasa de paro se ha reducido, pero que esto se debe en casi 2/3 partes a la disminución de la población activa. Es decir, que las personas que se jubilan no están siendo sustituidas, que muchos parados, desesperados, dejan de buscar empleo y ni siquiera entran ya en las estadísticas. Por no hablar de las personas que se marchan. Ante esta situación, la principal apuesta es acordar un nuevo modelo productivo que siente bases para empleo de calidad y digno. Necesitamos pensar en claves de sostenibilidad, de transición energética, de sectores de alto valor añadido, de actividades intensivas en conocimiento. Necesitamos parecernos más a Europa. Este modelo debe tomar en consideración paradigmas como la economía social y solidaria, de gran tradición en Euskadi. Debe pensar en instrumentos financieros como la banca pública y debe contemplar al sector público como un aliado y como un tractor de este cambio de modelo. Cambiemos de tercio hacia otro ámbito preferente, el de la garantía de ingresos. Quiero detenerme en el año 1996, en el que decenas de miles de vascos y vascas juntaron sus firmas en una iniciativa legislativa popular para pedir una renta básica. Ese fue el genuino embrión del actual RGI. Retomemos el debate sobre la pertinencia y viabilidad de una renta básica incondicional en Euskadi. Planteamos la necesidad del debate y de que sea la ciudadanía la que decida finalmente al respecto. Nosotras la defenderemos. Mientras tanto, mejoraremos la actual RGI con 5 actuaciones concretas. Pasar a considerarla igual que se ha hecho con la vivienda, un derecho subjetivo de la ciudadanía, desvinculado de otras políticas sociales. Segunda, modificar la Ley Vasca de Garantía de Ingresos para que llegue a todas las personas que la necesitan. Tercera, asegurar una gestión transparente, eficaz y garantista. 4. Revertir el recorte del 7%
sobre su importe que decretó Patxi López. Y 5, vincular los réditos de la lucha contra el fraude fiscal a la consolidación y extensión de la RGI. Implementar un sistema de renta básica incondicional en Euskadi lo hemos cuantificado en 800 millones de euros al año. Según los máximos expertos en fiscalidad de Euskadi, el equipo del catedrático Ignacio Zubiri, las haciendas vascas dejan de recaudar 2.320 millones de euros al año por no luchar debidamente contra el fraude fiscal. Los últimos recortes en RGI, según Cáritas, dejaron fuera a 5.000 familias en riesgo de exclusión social. Euskadi no puede aceptarlo. Me gustaría que salieran de aquí con una serie de prioridades muy concretas en materia social por parte del Elkarrekin Podemos. Primera, las políticas de empleo con una nueva política industrial y, en especial, la mejora de la gestión de un servicio fundamental como Lanbide, que ahora mismo es suspendido garrafalmente por la ciudadanía. Segunda, la garantía de ingresos, concibiéndola como un derecho subjetivo, haciendo que llegue a toda persona que la necesite, revirtiendo el recorte del 7% de Patxi López y abriendo el debate sobre la renta básica incondicional. Tercera, la educación, dotando de más recursos a la red pública para convertirlo en columna vertebral del sistema. Cuarto, la sanidad, mejorando la gestión de Osakidetza e implementando 2 nuevas especialidades médicas. El dentista, que ahora 1 de cada 4 vascos no puede permitírselo, y la podología para nuestros mayores. Quiero citar a una mujer, Nobel de Economía, Eleanor Ostrom. Ella explicaba que los burócratas a veces no tienen la información correcta, mientras que los ciudadanos y los usuarios de los recursos sí la tienen. Estas propuestas definen una agenda social novedosa y a la altura de lo que la sociedad vasca puede permitírselo. Hay preguntas muy directas sobre colectivos muy concretos. Por ejemplo, Carlos Torner, de la Asociación Belenista San Justo y Pastor, le traslada la siguiente cuestión. ¿Cómo pensáis apoyar a las ONGs que trabajamos con personas en riesgo de exclusión? Nosotros, los estudios que hemos barajado, tanto estudios privados como públicos, nos dicen que hay 130.000 personas en riesgo de exclusión en Euskadi. El cálculo que nosotros hemos hecho es, para dar cobertura y ayudar a todas estas personas en riesgo de exclusión, necesitamos 800 millones al año. Y, como he comentado, toda esa cantidad de dinero la podemos gestionar utilizando los recursos públicos de manera adecuada. Sobre los autónomos, ¿cómo va a compatibilizar el Elkarrekin Podemos la lucha contra el fraude fiscal y el apoyo a los autónomos? Por supuesto, lo que he comentado. Una de las primeras medidas es crear una oficina de policía fiscal. Hay que crear una policía fiscal que utilice servicios para luchar contra ese fraude fiscal existente y que está avalado en diferentes estudios, como hemos comentado, del catedrático Ignacio Zubiri. Muy bien. Usted ofrece más servicios y mejores, es decir, mucho más gasto público, pero no ha dicho nada de dónde y cómo lo van a financiar, de dónde van a salir los ingresos para los maravillosos servicios públicos que usted va a desarrollar. Es que ricasco, si le trasladan la pregunta. Vuelvo a insistir que el fraude fiscal
estamos viendo, y he repetido a lo largo de esta intervención, el fraude fiscal de las haciendas vascas son 2.320 millones de euros al año. Por supuesto, hay que saber gestionar de la forma más eficaz y eficiente todo ese tipo de recursos públicos. Euskadi está a la altura con su economía productiva, con su economía industrial, está a la altura de poder hacer frente, como muchos países europeos que tienen su misma renta per cápita lo hacen y lo han demostrado. Euskadi está a la altura de poder ofrecer ese tipo de servicios sociales.